Pasamos ahora al segundo ejercicio que nos pide lo siguiente. Estime el área bajo la gráfica de f de x igual a coseno de x desde x igual a 0 hasta x igual a pi medios, usando 4 rectángulos de aproximación y los puntos extremos de la derecha. Dibuje la curva y los rectángulos de aproximación. ¿Su estimación es una subestimación o una sobreestimación? Tenemos entonces la gráfica de f de x igual a coseno de x y nos piden que hallemos el área bajo la curva de esta gráfica desde 0 hasta pi medios. Entonces para hallar el área de esta curva o hacerla de manera aproximada, usamos rectángulos de aproximación por el extremo derecho. Entonces recordamos que el área calculada de esa manera es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos xy menos 1 por f de x sub y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son los puntos en los que se divide esta parte de la gráfica en 4 rectángulos, y para eso vamos a calcular el delta de x. Delta de x es b menos a sobre n. Entonces b, mejor acá, b sería el extremo superior y a sería el extremo inferior. N sería el número de rectángulos que vamos a utilizar, es decir, 4. Entonces reemplazamos, aquí tendríamos pi medios menos a, que sería 0, sobre 4. Esto nos daría pi octavos. Es decir, que cada una de estos segmentos tiene pi octavos de distancia. Pi octavos, pi octavos, pi octavos y pi octavos. Para determinar entonces los puntos donde se divide, calculamos x sub 0, que sería el primer punto o primera coordenada. X sub 0 es igual a, que es igual a 0. Luego seguimos con x sub 1, que es igual a más delta de x. Entonces a es 0 y delta de x es pi octavos, sería 0 más pi octavos es igual a pi octavos. Luego seguimos con x sub 2, que es a más 2 delta de x. A medida que vamos aumentando aquí el número, aquí también va aumentando el factor por el que se multiplica. Sería 0 más 2 por pi octavos. Entonces aquí este 2 con este 8 se simplifican y nos quedaría pi cuartos. X sub 3 sería a más 3 por delta de x. Sería igual a 0 más 3 por pi octavos, sería igual a 3 pi octavos. Y finalmente x sub 4 es a más 4 delta de x es igual a 0 más 4 por pi octavos. Simplificando nos quedaría pi medios, que concuerda con el límite superior b. Una vez que ya tenemos divididas los segmentos en los que van a ir los rectángulos, vamos a empezar a resolver esta fórmula. Sabemos que área es igual a r sub 4, ya que vamos a dividirlo en 4 rectángulos, es igual a la sumatoria de, aquí sería x sub, como comenzamos en igual a 1, aquí sería x sub 1 menos
x sub i, que sería 1, menos 1, entonces 1 menos 1 nos daría 0, entonces nos da x sub 0, por f de x sub i, que sería f de x sub 1. Entonces seguimos con la sumatoria, entonces más, y seguimos con el término siguiente, si aquí era x sub 1, entonces seguimos aquí con x sub 2, menos x sub 1 por f de x sub 2 más, más x sub 3, aquí era 2, seguimos entonces con 3, menos x sub 2 por f de x sub 3 más x sub 4 menos x sub 3 por f de x sub 4. Entonces ya con los términos, lo que hacemos es ahora reemplazar para empezar a hacer las operaciones. Entonces este primer término de acá correspondería al área del primer rectángulo. Entonces la base es x sub 1 menos x sub 0. Bueno, antes de empezar a reemplazar, vamos a poner los valores que hayamos acá. Entonces x sub 0 es 0, entonces iría acá, que sería el primer término, término 0. X sub 1 es pi octavos, correspondería aquí a pi octavos. X sub 2 es pi cuartos. X sub 3 es 3 pi octavos. Y x sub 4 es pi medios. Entonces aquí ya quedarían divididos los segmentos. Y estos son los que vamos a utilizar acá. Entonces x sub 1 es pi octavos menos, menos x sub 0, que es 0, por f de x sub 1. Entonces f de x sub 1 es el valor que tiene x sub 1 cuando se reemplaza aquí en la función. Entonces eso nos daría la altura del primer rectángulo. Entonces este primer rectángulo tiene altura de f de x sub 1, que sería coseno de x sub 1, es decir, coseno de pi octavos. Más x sub 2 menos x sub 1 sería pi cuartos menos pi octavos, que sería lo mismo de acá, pi cuartos menos pi octavos. Nos da la base del segundo rectángulo. Por f de x sub 2, es decir, el valor de la función cuando reemplazamos por pi cuartos, que eso aquí en la gráfica sería el valor que toma pi cuartos en la curva. Es decir, sería coseno de pi cuartos. Ese sería entonces el segundo rectángulo. El tercer rectángulo, que sería este, viene dado por, entonces, más pi tercios menos pi medios, es decir, 3 pi octavos menos pi cuartos, por el coseno, o más bien f de x sub 3, que vendría siendo entonces el coseno de 3 pi octavos, que sería x sub 3. Coseno de 3 pi octavos. Entonces, una gráfica sería el valor que toma 3 pi octavos en la función coseno.
Ese sería el tercer rectángulo. Y finalmente tenemos más el cuarto rectángulo, que sería pi cuartos menos pi tercios, perdón, x sub 4 menos x sub 3, que me equivoqué, que sería pi medios menos 3 pi octavos. Por f de x sub 4, que sería el valor del coseno cuando vale pi medios, es decir, acá sería coseno de pi medios. Aquí ya tendríamos, bueno, antes de calcular, entonces pi medios en la gráfica tendría este valor de 0, es decir, aquí el rectángulo como tal no tiene altura. Ya matemáticamente lo vamos a ver allá. Si el rectángulo sería solamente el ancho, porque la altura, como vemos acá, cuando la curva o cuando la función se reemplaza aquí por pi medios, la curva vale 0. Aquí la curva intersecta con el eje X. Entonces seguimos con el cálculo de cada una de las áreas. El primer rectángulo, es decir, pi octavos menos 0 por coseno de pi octavos, daría 0,3628 más el segundo rectángulo, es decir, pi cuartos menos pi octavos por el coseno de pi cuartos, nos daría 0,2777 más, vamos a continuar aquí abajo, el tercer rectángulo, que sería 3 pi octavos menos pi cuartos por coseno de 3 pi octavos, nos daría 0,1503 más el cuarto rectángulo, pi medios menos 3 pi octavos por coseno de pi medios nos da 0, ya que coseno de pi medios da 0 y al multiplicar por esta diferencia pues se cancela todo y nos da 0, que es lo que veamos aquí en la gráfica. Aquí este rectángulo no tiene altura, es decir, estos rectángulos tienen estas áreas, el primero, el segundo y el tercero, pero ya el cuarto no tiene área porque al no tener altura simplemente se anula el área. Entonces, haciendo esta sumatoria de estos cuatro términos nos da 0,7908. Entonces, esta es un área aproximada de el área bajo la curva. El ejercicio también nos pregunta si es un área subestimada o sobreestimada. Es un área subestimada, ya que estas áreas sombreadas que estamos haciendo aquí en rojo son áreas que no se están calculando con esta estimación. Es decir, que esta área que estamos calculando está por debajo o es menor al área real de la figura bajo la curva. Entonces decimos que es subestimado. Y con eso finalizaríamos el ejercicio.